Gracias a Antonio Rodés, que desde Distrito Digital siempre nos ayuda, colabora con nosotros, nos impulsa y está haciendo un trabajo extraordinario. Bueno, yo quizá la conclusión que me gustaría sacar, que hemos visto en una de las intervenciones, la de el responsable de la universidad, Ricard Martínez, que ha dicho que la regulación tiene que potenciar la inteligencia artificial. Ojalá, porque normalmente la regulación en general siempre es un freno. Y de hecho los países más avanzados son los que no tienen regulación, los que actúan de manera salvaje, sin reglas. Las normas tienen que servir para establecer una serie de controles y dar seguridad al ciudadano, pero no tienen que coartar la capacidad de las empresas para crecer, para compartir datos, etcétera, etcétera. Bueno, voy a dar paso a una mesa muy interesante porque es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de esta? Estamos viendo los datos. Ayer la Comisión Europea dio las previsiones económicas y entre ellas incluía un nefasto pronóstico para España con una caída del PIB del 12,4 para este año y unos datos de deuda pública y de déficit pues que nos aterrorizan a todos, ¿no? Y por lo tanto esta mesa tiene un interés especial, la va a coordinar, la va a moderar Rafa Navarro, que es un gran periodista, gran amigo. Él además tiene su vertiente empresarial en Insomnia y en Indus. Es un periodista emprendedor, que los hay. No todos los periodistas se dedican solamente a escribir, sino que hay periodistas emprendedores y uno de ellos es Rafa Navarro. Así que sin más le doy paso a Rafa. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Casimiro. Voy a llamar al estrado a Andrés Pedreño, presidente de Alicante, por todos conocido en Alicante, rector de la universidad y un gran emprendedor. A José Carlos Díez, economista y gran divulgador. Aquí, Andrés, si quieres. Y gran divulgador económico. José Carlos, muchísimas gracias por venir aquí. Y a Juan Pedro Moreno, ex CEO de Accenture, actualmente inversor y bueno, pues una de las mentes también que tienen muy clara hacia dónde va esto de la digitalización. Somos los últimos, la última mesa, evidentemente el tiempo siempre apremia a los últimos, tenemos a la consellera después, con lo cual tenemos que bueno, pues ceñirnos más o menos a los tiempos y como sois los tres muy mediáticos, muy acostumbrados a estos de los medios y a los titulares y vamos a ayudar también a los periodistas del Independiente, vamos a hacer una tertulia dinámica y muy de titulares, con lo cual vamos a lanzar ideas. La primera pregunta, obviamente, es en esta situación en la que estamos, es decir, ¿cuál es vuestra visión en este contexto de los datos que decía Casimiro, la situación de España, de los sectores y también el contexto internacional? Biden, Trump. Empezamos por Andrés Pedreño. Quizás soy de los analistas que menos sabe sobre política general o sobre la situación internacional. Realmente lo que me preocupa es que una situación tan grave como la que ha ocasionado el COVID con una situación, un entorno económico, nos coja políticamente en algunos casos en una situación de falta de liderazgo o de una situación política compleja como la que tiene Estados Unidos en este momento. Haría falta, en realidad, potenciar consensos y establecer directrices claras. Efectivamente, la digitalización y las herramientas digitales es una herramienta fundamental para poder afrontar esta crisis. Es difícil, imposible, afrontar la actual crisis con métodos, el propio COVID, con métodos analógicos o con herramientas analógicas. Ahí la diferencia entre Asia y Occidente se ha puesto de relieve. En principio y potencialmente el impacto iba a ser muchísimo mayor en Asia. Asia ha resuelto bien la situación. Estamos encontrando que tanto en términos económicos como en términos de pandemia
han sabido aplicar las herramientas más avanzadas de trazabilidad o de otro tipo a la hora de afrontar este tema. O sea, en ese sentido, yo creo que lo primero sería sacar conclusiones en términos comparativos. Europa tiene que sacar conclusiones en relación a lo que está sucediendo en Asia, porque realmente Estados Unidos está en una situación actualmente compleja. Igual hay que añadir algún capítulo ahora al libro, respecto a la situación de Estados Unidos. José Carlos, digamos, minuto y resultado, ¿en qué situación estamos ahora? Bueno, está todo muy abierto. Parece que por probabilidades, la probabilidad, digamos, con un 80% de probabilidades que Joe Biden va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. El actual presidente no quiere aceptar dar la derrota, va a ser presidente hasta enero y eso le da una potestad importante y va a haber lío. Pero bueno, esperemos que sea un país donde se cumpla la ley. Y eso nos va a influir mucho, ¿no? Hombre, evidentemente no es una buena noticia. Yo creo que es una buena noticia que Biden gane. Yo creo que el resultado... Es verdad que Trump se olvidará pronto, ¿no? Como ha pasado con Rajoy, que parece que ya no fue presidente. O sea, que yo creo que dentro de 6 meses nadie se acordará de él. Pero bueno, yo a lo mejor estoy muy sesgado. Yo estoy en el Consejo de Naciones Unidas del PNUD para América Latina. Este señor se ha cargado todo el sistema multilateral que hemos tenido en los últimos 70 años. O sea, ha reventado el sistema. No hay ningún tipo de coordinación de conflicto, no hay ningún tipo de resolución, ¿no? Él es totalmente errático, sus negociaciones son absurdas. Él solo habla para su votante de Michigan, que luego no la ha votado. Entonces, es imposible gobernar el mundo así, ¿no? El mundo ha vivido con la Pax Americana desde 1945, es el líder mundial, ¿no? Ha entrado otra gran potencia que es China, hay que gestionar eso, hay que ir a un nuevo Bretton Woods, como ha dicho Joe Biden, y hay que llegar a un nuevo consenso internacional. Y eso es bueno para Europa, pero, como ha escrito el maestro Andrés Pedreño en su libro, Europa tiene que tomar posición. O sea, en ese dos mundos bipolar, Europa, y no vale quiero a papá y quiero a mamá. O sea, tú tienes que tener un criterio propio y saber si cooperas, por ejemplo, en el caso de España del 5G, ¿no? Si Telefónica va a tomar posición con Huawei porque considera que es una tecnología, no sé si la mejor, pero la más competitiva en precio, ¿no? Y Estados Unidos no le prohíbe, la Unión Europea tiene que tomar posición. No vale, no, es que me lo prohíbe el otro y entonces cabreas al otro, ¿no? Yo creo que va a ser un mundo muy complicado. Y va a ser un mundo, y enhorabuena por el Congreso y Alicante, va a ser un mundo donde se va a jugar en la inteligencia artificial, en el data y en toda esta nueva tecnología que va a resolver. Juan Pedro, situación ahora mismo de la economía española, visión, hay muchos sectores, hay sectores que les afecta la economía, la inteligencia artificial, casi todos, de mayor o menor medida, pero hay sectores muy afectados, hostelería, turismo, es decir, ¿cómo ves la situación actualmente? Pues mira, yo, Casimiro lo sabe, que soy de natural provocador y he estado escuchando mucho de lo que se ha dicho, o casi todo lo que se ha dicho hoy, y no me resisto a compartir con vosotros un punto de vista un poco distinto, si queréis, de lo que estamos viendo, ¿no? De lo que se ha hablado hasta ahora. Yo pienso que si algo nos ha enseñado todo este mundo de la pandemia son dos cosas. Primero, que las reglas del juego han cambiado y que se han repartido las cartas otra vez. Y además a una velocidad muy acelerada, es decir, que ahora hasta la señora que vive en una casita perdida a las afueras de un teniente, pues ya se compra por internet las cosas, porque se ha dado cuenta que cuando está confinada el wifi, por malo que sea, le funciona, puede ver las series de Netflix y puede comprar, es decir, que han cambiado y se han repartido las cartas de nuevo. Y desde mi punto de vista, lo que no se puede hacer, y yo creo que es un tema muy europeo frente al mundo anglosajón y ahora al mundo asiático, es esto del abrazo del oso, que es en lo que estamos, y mucho se ha oído aquí esta mañana del abrazo del oso, que es te quiero tanto que te voy a estrangular, ¿no? Entonces, el abrazo del oso en el mundo de la inteligencia artificial es mucho de lo que se ha oído aquí. Es decir, la inteligencia artificial va a revolucionar todo, pero ojo, está llena de peligros, hay que controlarla, hay que regularla. Y yo contra eso quiero hacer unas cuantas reflexiones muy pequeñitas, porque creo que España tiene una oportunidad única e increíble de reposicionarse. Yo no veo una amenaza, veo una gran oportunidad, pero para eso hay que cambiar algunas cosas. Primero, yo creo que hay que entender qué es la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial son tres cosas muy distintas que no tienen nada que ver. Una es hacer operaciones repetitivas de una manera automatizada, que eso se llama robótica y que está implantado en todas partes y funciona muy bien. Luego hay otra inteligencia que está emergiendo, que es la que, basada en Machine Learning, a partir de datos, es capaz de aprender
para ejecutar cosas en contextos reducidos. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Y luego está esta que nos da tanto miedo y de la que tanto hablamos, que es la de la lógica multidisciplinar, donde las máquinas toman decisiones y que no existe todavía y que no la vamos a ver extendida ni en 20 años todavía. Entonces no hay que empezar a preocuparse por esas máquinas que toman decisiones porque no están. Los que toman decisiones son los seres humanos. Entonces a mí me llama muchísimo la atención que nos preocupemos de cosas como si el coche autónomo se puede chocar o no se puede chocar, y perdona por tu ejemplo, porque todos los días se chocan millones de ciudadanos en el mundo y nadie se ha pensado si el ser humano tiene que dejar de conducir. Hay miles de jueces que toman decisiones equivocadas mucho antes que la inteligencia artificial y tampoco nos preocupamos mucho de qué hay que hacer con esos jueces que toman decisiones equivocadas. No hay que poner la inteligencia artificial por delante de la inteligencia humana. Stanford ya ha probado que un robot médico acierta en primera instancia mucho más que un médico en diagnosticar una enfermedad. Entonces, ¿cómo no vas a poner a tu hijo en manos de un robot si sabemos que el robot funciona y acierta más que el ser humano, ¿no? Es decir, que no hay que poner la inteligencia artificial por encima del ser humano. Hay que ponerla por debajo y, desde luego, la inteligencia humana es la que dirige los algoritmos, la que los controla, la que los programa y la que los define. O sea, que no hay que controlar la inteligencia artificial, sino que hay que controlar la humana. Y la humana se controla, por ejemplo, permitiendo a las empresas que hagan públicos sus códigos éticos y sus códigos deontológicos respecto al uso de los datos y respecto al uso de la inteligencia. No hace falta regular, porque la inteligencia humana es capaz de decidir perfectamente qué es bueno y qué es malo. Si la empresa A me está diciendo que va a utilizar mis datos y la inteligencia artificial para venderme productos que no me interesan o para sacarme más dinero cuando puede, y la empresa B me está diciendo o estoy viendo que está utilizando los datos en mi beneficio, hombre, pues el criterio humano, que también vale, te permite elegir entre una empresa y otra. No hace falta que un regulador diga esta no, ya lo digo yo, que soy el que compro y gasto. Entonces yo creo que para salir de esta crisis con éxito, el tema más importante que hay es que cambiemos el chip, que no apliquemos recetas del pasado a problemas del presente. Y por lo tanto hay que entender las cosas, en mi opinión, de una manera radicalmente distinta, que es la única que nos va a permitir salir. Y yo creo que en este mundo de la inteligencia artificial, de lo que a menos hablamos es no de cuánta tecnología hay que poner, porque este no es un problema de tecnología, es un problema de ideas y modelos de negocio. Y la clave está en cuántas ideas y cuántos modelos de negocio estamos dispuestos a cambiar y a crear nuevos para hacerlo, utilizando inteligencia artificial y muchas otras cosas, Big Data, ciberseguridad, lo que quieras. ¿Cuánto de eso vamos a hacer? Mi tesis, y seguro que José Carlos, que tú podrás opinar de eso, es que España no va a consumir los 140.000 millones, ni de lejos. Pero no porque no estén los 140.000 millones o no haya tecnología, porque no va a haber ideas. Porque lo que hay que tener es ideas y un marco legislativo que te permita ejecutarlas. Pues claro, si tú estás en un marco normativo que te ata de pies y manos, pues todas las startups con las que yo hablo me dicen prefiero irme a Estados Unidos, porque allí lo voy a poder hacer, va a haber más capital, tienen unas políticas que fomentan la inversión, hay unas políticas fiscales que lo hacen, allí nada está regulado, como decía Casimiro, salvo que se produzca un conflicto y entonces es cuando viene la regulación. En Europa todo está prohibido, salvo que te lo permitan hacer, ¿no? Perdona, Juan Pedro, ese reparto de cartas que hablabas antes, que yo lo había oído para esta parte de la digitalización, iba a ser la oportunidad, parece que se ha adelantado con el COVID. Esas cartas llegan, un montón de cartas, y llegan cartas como los 140.000 millones que decías, que es una lluvia de millones, pero que la propia España no ha sabido gestionar hasta ahora los fondos europeos, y estos son muchísimos más. ¿Cómo va a ser esa nueva realidad, esa salida del túnel que nos encontramos, Andrés? Y si vamos a ser capaces de aplicar esas ideas para gestionar y hacer efectivos esos fondos. Estoy muy de acuerdo con lo que Juan Pedro Moreno ha resaltado. Creo que hay un trasfondo que tenemos que ser muy realistas, ¿no? Y efectivamente tengo también mis dudas. Yo he sido funcionario muchos años
Y tenemos en España magníficos funcionarios, magníficos. Pero necesitamos una red de emprendedores de primerísimo orden. O sea, la Europa de los emprendedores, la España de los emprendedores es la que tiene que protagonizar la gran transformación digital, la gran digitalización. O sea, tiene que convertir a España no a un país donde solo se transforme digitalmente, tiene que ser disruptor, un país disruptor digitalmente. Y para esto, efectivamente, hay que tener ideas, lo ha dicho muy bien Juan Pedro Moreno. Para eso hace falta tener innovadores de primerísima y que tengan ecosistemas ricos que apoyen la innovación. La innovación en el sentido mayor, es decir, la destrucción creativa, que es superinteriana. Estamos en un momento donde realmente las tecnologías de propósito general tienen un impacto enorme, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la futura computación cuántica, tienen un impacto enorme en todos los sectores, sector de salud, sector de banca, todos los servicios, toda la industria, la agricultura. Hay sectores que van a quedar irreconocibles en el medio plazo. Y efectivamente esto lo tiene que protagonizar la Europa de los emprendedores. Y ahí pues, nos encontramos, primero, que las propias normas europeas y las administraciones son poco claras, poco eficientes a la hora de establecer su agilidad. Una pequeña empresa es imposible que pueda devorar una convocatoria oficial. Necesita ayuda, necesita un tiempo enorme para resolver las barreras burocráticas que tienen ahí. O sea, yo creo que haría muy bien la Administración española y la Administración europea si hicieran reingenierías de procesos, simplificaran los procesos y establecieran menos barreras. Las pequeñas empresas solamente les puede llegar, que son las que generan el gran grueso del empleo, y son las startups las más innovadoras probablemente en un país como España, solamente les puede llegar una parte de ese dinero por inducción de los grandes programas, como tienen pues las grandes consultoras, las grandes operadores, tienen departamentos jurídicos extraordinarios que para estudiar esas leyes y presentarse y cumplir todos los requisitos a esto. Ahí tenemos una barrera y yo también tengo las mismas dudas de si España va a ser capaz de gastarse tanto dinero. Y segundo, si se lo va a gastar correctamente. Al final, muchas veces estamos en un país que confunde el I+D con la subvención. El I+D tiene que ser efectivo, no solamente en tener un gran tamaño, sino ser un I+D efectivo, ¿no? Efectivamente, muchas empresas pecan de que sus departamentos de innovación son más cazasubvenciones que efectivamente transformadores del departamento de producción. Falta probablemente de ideas, probablemente no lleguemos a ejecutar esos 140.000 millones, pero claro, estamos en un contexto en el que hay una crisis y llega una lluvia de millones, José Carlos, si no somos capaces. Es un poco una gran contradicción, ¿no? Habrá que modificar el Código Penal y habrá que meter a alguien en la cárcel, ¿no? Porque claro, ya no te lo pueden poner ya más fácil, ¿eh? O sea, ya esto... bueno, primero decir que yo creo que lo que hacen falta son Juan Pedros y Andrés Pedreño. Los dos están en el mundo de la innovación y de la tecnología haciendo aplicación práctica de la tecnología, ¿no? O sea, yo creo que hay una fase del desarrollo tecnológico que es de investigación básica, que está muy vinculada a las universidades, a las grandes empresas vinculadas a los sectores, pero eso no tiene valor económico, eso hay que transformarlo en inversión y en empleo, ¿no? Y yo creo que eso es un poco por donde van los fondos europeos, ¿no? No va tanto de la investigación básica, que también, ¿no? Especialmente, y aquí los dos, ¿no? Él hace eso con los chatbots en 1 Million Bot y Juan Pedro lo ha hecho en Accenture mucho tiempo, cómo la digitalización la metes dentro de tu aparato productivo y de tu administración, ¿no? Para con los mismos recursos de capital físico y capital humano, haces que todo se produzca más y aumente la productividad, ¿no? Eso es un poco lo que contó Joseph Schumpeter en 1911, vamos, tampoco es tan, ¿no? Y para eso hacen falta empresarios, ¿eh? Yo creo que en España lo que falla son los empresarios, ¿eh? La verdad que falla la política, especialmente en el Parlamento de Madrid, falla el funcionariado también, estamos viendo problemas, pero nuestra clase empresarial, ¿no? Es de baja calidad.
tampoco hay que fustigarse porque es que hemos entrado en el capitalismo en el año 1960, o sea que, ¿no? Es que el capitalismo es un proceso de acumulación y la acumulación empresarial, entonces lo que hacéis vosotros en Insomnia, Rafa, toda la divulgación de innovación que estáis haciendo y que haces tú personalmente, ¿no? Los que están ahora con los fondos, Juan Pedro, nosotros que nos vamos a lanzar a este mundo de los fondos, Alicantec, eso es lo que necesita España, ¿no? Y yo creo que los fondos, ¿no? Por un lado, voy a hacer un análisis un poco, claro, esto es muy complicado. Yo estuve haciendo el aeropuerto de Varsovia. Bueno, yo era el economista, ¿no? Yo no tocaba por seguridad para los polacos, o sea, yo llevaba los números. Y la secretaria que teníamos en Varsovia, que era una chica polaca, su marido era un ingeniero de caminos del gobierno español que asesoraba al gobierno polaco para recibir fondos europeos. España ejecutaba el 100% de los fondos europeos. Era el país ejemplo, ¿no? Se ponía de ejemplo a Italia, que no sabía ejecutar. Bueno, pues España ahora es Italia. No ejecutamos el 70% de los fondos asignados, ¿no? Y ahí está la duda de Juan Pedro, y es una duda razonable, ¿no? ¿Por qué no los ejecutamos? Ha habido un problema de regulación, digamos, de deuda y de crisis del 2012 del rescate y una regla de gasto muy estricta que limitaba mucho a las administraciones públicas a hacer coinversiones, ¿no? Entonces no llegabas al límite de la coinversión y no podías aprovechar los fondos. Esa regla con los nuevos fondos está fuera, el 100% va cofinanciado por Europa, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Ya no hay esa regla, ¿no? Hay otra que me dicen que ha habido un deterioro de la calidad del funcionariado, o sea, se ha ido jubilando capital humano y no se ha reincorporado, porque había otra regla que no te podía reincorporar solo 1 de cada 10 jubilados o 2, ¿no? Por lo tanto, eso también tiene que ver. Yo creo que eso hay que cambiarlo rápido. La Administración tiene que cambiar toda su política de recursos humanos y el director de recursos humanos de la Administración tiene que ser el CTO. O sea, hay que coger perfiles como los que tenía Juan Pedro en Accenture. O sea, no necesitas ya BDL. Yo cuando voy a los ministerios y veo los BDLs, yo no sé qué hacen, porque los BDLs llevan cartas, ¿no? Entonces, o sea, que llega un momento que dice, entonces, dejar de contratar BDLs y empiezas a meter ingenieros de data, ¿no? Y gente que trabaja data e inteligencia artificial. Otra cosa es que te vayan, ¿no? Y luego, yo creo que por lo que me está llegando de Bruselas, y creo que es la gran oportunidad, Bruselas va a estar muy flexible a cooperaciones público-privadas en los fondos, ¿no? Y yo creo que ahí está en la hibridación, ¿no? La oportunidad de que la Administración entre con 1 Million Bot o con empresas que le dan las ideas, ¿no? Por ejemplo, ha estado la gente de Suez aquí, la gente del agua tiene cientos de ideas, o sea, yo creo que ideas hay, ¿no? La clave es si va a haber capacidad. Lo que me cuentan es que va a haber una ley de excepción, que van a sacar una especie de decreto ley para hacer cosas que la ley de contratos públicos no permite hacer. Entonces yo pensé, digo, coño, habrá que cambiar la ley de contratos públicos. El problema es que la ley de contratos públicos es la que es y no podemos cambiar la historia porque en este país ha habido muchísima corrupción. Muchísima corrupción, excesiva corrupción, ¿vale? En Alicante lo estáis pagando y Antonio Rode no para de limpiar mierda de lo que quedó, ¿no? Entonces, claro, ahora los funcionarios no quieren firmar porque tienen miedo a ir a la cárcel, ¿no? Y eso pasó en Italia también, ¿vale? Entonces, o sea, yo creo que hay que repensar el país y asumir qué errores hemos cometido, olvidarnos ya del pasado, mirar al futuro, ¿no? Y empezar a mirar al futuro con esta posibilidad de digitalizar el país. Si no hacemos eso, pues evidentemente el país se quedará atrasado, no podremos pagar las pensiones, habrá que recortar la sanidad y el estado del bienestar no será sostenible. Si lo hacemos medianamente bien con esta oportunidad de los fondos, habrá dinero de sobra para tapar el agujero de las pensiones, mejoraremos la sanidad con inteligencia artificial, como ha dicho Juan Pedro, y seremos un país avanzado y moderno como hicimos en los años 90. No sé si estas transformaciones en la Administración a que te referías era lo que se refería ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que estaba en Valencia, más o menos, comentando no solo los fondos, sino esa pequeña o esa gran transformación que puede haber. Juan Pedro, vosotros, y tú has tenido una visión muy de grandes empresas del IBEX, muchas grandes empresas de transformación digital y empresas medias, pero al mismo tiempo también están las startups que decía Andrés Pedreño. ¿Cómo ves esas empresas de cara a la transformación digital necesaria que tenemos? Es decir, ¿realmente están en disposición de transformar su modelo de producción? A ver, yo no sé si están en disposición o no, lo que sé es que si no lo están van a desaparecer. Es decir, yo creo que vivimos una oportunidad, como digo antes, más que una amenaza, es una oportunidad. Creo que en esta transformación, si digo qué podemos esperar de la nueva normalidad,
pues yo creo que España es un país que de la nueva normalidad queda posicionado en la salida, en la pole position, para correr. Claro, si no corres, pues te adelantarán inmediatamente, pero que queda en la pole position. ¿Por qué queda en la pole position? Pues por muchas cosas. Creo que es un país que se ha demostrado, y antes lo ha comentado algún otro ponente, esta idea de las ciudades de tamaño medio. Yo creo que yo soy un firme defensor de Alicante, por ejemplo, como un destino empresarial para todo el mundo tecnológico y tal, porque esto ha demostrado que España, en la pandemia, es uno de los países más atractivos y más resilientes en Europa a cualquier cosa que pase. No tenéis más que ver que en cuanto se abre la puerta, los alemanes echan a correr y se vienen aquí. No se ha parado la construcción inmobiliaria o el desarrollo inmobiliario en el Levante español porque los finlandeses y los noruegos siguen queriendo comprar casas. Ahora más que nunca, porque lo que dicen es, madre mía, pues para estar encerrado en Oslo, teletrabajando desde casa, pues mira, me compro una casa en Denia, me voy a vivir allí, teletrabajo en invierno desde Denia y en verano teletrabajo desde Oslo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos una buena situación. Segundo, o sea, somos un enclave privilegiado por muchas razones, porque nuestros costes laborales son más bajos, porque además la productividad en el área de servicios, que es un poco lo que nos trae aquí en el mundo de la tecnología, es muy alta y funciona. Las empresas tecnológicas son muy competitivas. Las empresas indias no han venido a España porque España es un país tremendamente competitivo. Y como dice José Carlos, dinero no va a faltar. Es que ya no falta antes de los 40.000 millones. Ya no falta. Llevamos 10 años desde la crisis del 2008 inundados de liquidez. Es decir, que este mito de que falta de dinero, no falta dinero. Lo que falta son ideas y oportunidades. Y lo que hay que pensar es ¿por qué en este momento, con tipos de interés al 0%, con dinero regado desde el sector privado como alternativa a la inversión financiera, con dinero público regado con muchos criterios, esto puede no despegar? Y mi tesis aquí es que hemos hecho una transformación de la infraestructura física de nuestro país con fondos europeos durante un tiempo y es un éxito. Nadie tiene las comunicaciones que tiene este país, ni ferroviarias, ni aeroportuarias, ni de carreteras. Nadie tiene las infraestructuras digitales que tiene este país. Yo me río cuando los operadores de telecomunicaciones, claro, ¿qué van a decir ellos? Que hace falta seguir llevando fibra óptica no sé dónde. Mire usted, tenemos más fibra óptica que la mitad de los países de Europa sumados, no por separado. Es decir, tenemos más fibra óptica en España que Alemania y Francia sumadas. Lo que hay que cambiar es la infraestructura lógica de este país. La física ya se ha hecho. Y si estos 140.000 millones acaban invertidos en aeropuertos, en carreteras, en obritas, no iremos a ninguna parte. Porque lo que hay que cambiar es la infraestructura lógica. Y la infraestructura lógica es, lo has mencionado tú, José Carlos, los empresarios españoles tienen que entender qué es esto de la transformación digital y decidir cambiar sus modelos de negocio. Tienen que subir, y no hay por qué ocultarlo, hay que subir su cultura tecnológica. Y eso pasa porque si miráis en los consejos de las grandes empresas, la gente que tiene conocimiento tecnológico pues no alcanza ni el 3% de la gente que está sentada en los consejos. Esa es una de las grandes claves ahora, es los perfiles que son necesitados, los skills, los nuevos perfiles digitales. Tenemos que concluir, nos quedan 3 minutos, 3 ponentes y yo casi les pediría consejos, 1 minuto de consejos para empresas, para emprendedores y para consumidores. Andrés. Para los administradores yo creo que hay a la hora de sumar y de los consensos, de hacer políticas de Estado. Creo que hemos sido demasiado miopes a la hora de construir, por ejemplo, el concepto de ecosistema. Yo diría que, por ejemplo, en nuestra zona lo que sería lógico es que pensáramos en crear un gran ecosistema que fuera la suma de Valencia, Baleares, Alicante, Murcia, Málaga. Realmente si queremos hacer un gran ecosistema europeo. Las empresas malagueñas son magníficas, llevan 20 años haciendo allí en el Parque Tecnológico de Málaga, son 20.000 empresas tecnológicas. Es un componente enorme de nuestro ecosistema. Valencia lo estáis haciendo muy bien en todo lo que es el concepto de aceleradora. Y habéis innovado a nivel europeo en ese concepto, teniendo 3 magníficas aceleradores que yo conozca y probablemente haya más.
En Alicante pues hemos creado un desarrollo de inteligencia artificial relevante en términos europeos. En Murcia se está aportando con empresas extraordinariamente interesantes relacionadas con la nube o relacionadas con otros temas de ciberseguridad o demás. O sea, quiero decir, somos muy complementarios. Baleares atrae a empresas alemanas, interesantísimo, con su Sun and Data que hizo Benjamín Villoslada en su época de director general. Entonces, quiero decir, cuando miras los componentes espontáneos, sin que nadie lo haya planificado, de todo este conjunto subamos además quizá unos 4 o 5 millones de habitantes en esta área, eso es muy interesante desde la perspectiva de la cooperación. Por lo tanto, a nivel institucional, yo diría que si empezamos a relacionarnos, a conectar nodos y a sumar, institucionalmente es lo más importante, consensos y demás. En empresas yo creo que hay que animarlas no solamente a que se digitalicen. O sea, la banca cuando se transforma simplemente, si lo que hace es más COBOL, pues sí, está convirtiéndose en software. Pero amigo, una fintech con sus lenguajes va a ser mucho más eficiente, con su empleo del data o la explotación de inteligencia artificial aplicada al data o la simplificación de no banca, de la desintermediación propiamente, puede ser extraordinariamente disruptor para la banca. Por lo tanto, no basta con que te transformes digitalmente. Tienes que liderar la economía digital. Por lo tanto, las empresas yo les animaría a que fueran ambiciosas, a que lideraran los procesos, a que sean disruptivas, no simplemente se transformen en el sentido de que hay una amenaza, me transformo digitalmente. Esa es una posición pasiva e insuficiente. Quizá era suficiente hace unos años, no ahora. Y a los consumidores yo les animaría, a los ciudadanos, que sean muy receptivos y muy proactivos en la educación y su reinvención personal. Es decir, lo que mejor podemos hacer es estar continuamente cuestionando nuestro conocimiento, poniéndolo a prueba y teniendo una mente muy abierta. Es decir, la mejor inversión que ha podido hacer un país como Finlandia es educar en inteligencia artificial a su población. Muchas veces no es regulación. Es educación. Es decir, si ahora mismo hiciéramos una encuesta por la calle de qué son las cookies, probablemente nadie lo sabe. Y tenemos un aviso de cookies que nos impide pasar de una página a otra con fluidez, que nos tapa la pantalla del móvil, yo lo he dicho muchas veces. Es decir, eso no tiene ningún sentido. Es decir, son regulaciones estúpidas. Toman a los ciudadanos por gente que no tiene ni idea y nos están insultando con ese tipo de regulación. Pues nos quedamos, Andrés, con esas 3 ideas. Unión de nodos, disrupción para las empresas y formación para los ciudadanos. José Carlos. Tuve un maestro de economía que he compartido con Andrés Pedreño, que fue Andrés Torrero, y en la crisis del 92 yo era estudiante y a mí me dio una lección que es: España es una economía muy agradecida, ¿no? Estamos en una crisis muy dura, yo creo que el año que viene va a ser durísimo, hay una crisis empresarial. Creo que es una crisis en forma de K, o sea, la caída ha sido desproporcionada y va a haber empresas que están en la pata hacia arriba de la K y otras que están en la pata hacia abajo, ¿no? La pata hacia abajo necesita un tratamiento porque va a haber una crisis social y muy grave y hay que reestructurar esas empresas, pero yo haría todo el foco en la parte de arriba, porque esas son las que van a regenerar el empleo y las que van a traer todo el empleo. Yo haría un plan parecido al que hicieron en Doñana con el lince ibérico, pero para los empresarios innovadores, empresarios, o sea, no startuperos y emprendedores, empresarios, o sea, esto es como el fútbol, todo el mundo quiere jugar al fútbol, pero a segunda división llegan muy pocos, entonces, de los de segunda para arriba, ¿no? Y a esos, como el lince ibérico, en 20 años en Doñana han triplicado la población del lince ibérico. Nosotros tenemos que multiplicar por 10 la población de empresarios innovadores, y a esos son donde hay que poner el foco y luego tratar los otros, que va a haber una crisis importante que hay que trabajar. Nos quedamos con esa salida en K hacia arriba, Juan Pedro. Sí, yo creo que no hay que tener miedo a pensar que de una crisis como la que estamos viviendo va a haber muchas empresas que mueran y desaparezcan y otras que salgan reforzadas. La gracia es que sean las españolas las más posibles las que salgan reforzadas y no intentemos proteger a todas, porque es verdad que tienen que morir porque han cambiado los paradigmas ya. Nadie fabrica
cintas VHS, pues evidentemente si tienes una empresa de cintas VHS ya sabes que lo mejor que puedes hacer es cerrarla, ¿no? Yo creo que no hay que defender todo, sino aquello que tiene futuro. Y yo, la verdad que no me gusta dar consejos, yo solo cuento las cosas que me aplico a mí mismo y me funcionan, ¿no? Y a mí siempre me ha funcionado, para ciudadanos, empresas, para lo que queráis, para las administraciones públicas, el tener un plan. O sea, hay que tener la idea clara de a dónde se quiere llegar. Y a partir de ahí, desarrollar todo aquello necesario para convencer el plan. Yo a veces tengo el miedo de que tenemos como muchas herramientas y muchas iniciativas, pero no un plan de llegada. Y entonces esas iniciativas responden a problemas distintos y a cosas distintas, pero que no buscan el mismo objetivo. Y para mí la palabra es realmente coordinación, tener un plan. Y lo digo y hago un resumen muy rapidito que acabo. Me he apuntado algunas cosas para que, oye, ¿cómo pueden tener éxito todas estas iniciativas de transformación empresarial, transformación digital, transformación de la administración? Pues mira, el éxito depende de una serie de cosas tan tontas como que la ley de protección de datos en el mundo de la inteligencia artificial esté adecuada a un objetivo que se quiera conseguir. Porque si tú quieres hacer análisis médicos y creer que la industria farmacéutica, no puedes hacerlo con una ley de protección de datos que les impida utilizar los datos. Necesitas tener una plataforma, una economía donde se entienda este modelo de plataformas que empieza a haber ahora y que los empresarios empiecen a pensar que son las plataformas, en lugar de combatirlas, que echen Amazon, que echen Airbnb y tal, lo que tienen que entender es cómo competir con eso y cómo trabajar con eso. Hay que tener un modelo de teletrabajo que de verdad funcione, que no esté hecho para defender el modelo del Estatuto de los Trabajadores decimonónico, sino el del siglo XXII, no el del XXI ni siquiera. Hay que tener modelos de trabajo más flexibles. La gente hoy no quiere trabajar, los jóvenes hoy no quieren trabajar por 1.000 euros a tiempo completo en un contrato. No quieren, eso no es lo que quieren. Los jóvenes dicen, si voy a ganar 1.000 euros, pues prefiero seguir estudiando mi tesis doctoral en la universidad y trabajar a tiempo parcial en un sitio. Estamos muy confundidos en respecto a los modelos laborales que limitan muchísimo a la gente. La flexibilidad en la financiación y en los impuestos, pues es un tema absolutamente clave. Es decir, tú no puedes. Las políticas de I+D aquí en España son fenomenales. Sí, muy bien. No se gasta el dinero público porque es todo subvenciones, pero tampoco te dejan hacer deducciones fiscales cuando realmente haces cosas. Y por último está la educación, ¿no? La educación yo creo que es la madre del cordero y bueno, pues llevamos 20 años sin ponernos de acuerdo en cómo es la educación, desde la universidad hasta abajo, ¿no? Yo que aquí hay algunos universitarios de pro, yo soy un defensor y lo digo y lo he dicho públicamente de que la autonomía universitaria es una milonga que lo único que hace es proteger a las universidades del progreso, ¿no? Entonces yo creo que hay que resolverlo. Foco, flexibilidad y educación común a los tres. Nos pasaríamos horas hablando, pero es el turno de la clausura. Andrés, José Carlos, Juan Pedro, muchísimas gracias. Gracias al Independiente.